Muy buenos días, hermanos, sean todos bienvenidos a la adoración a nuestro Dios en este día, domingo 29 de marzo. Sirvamos todos a nuestro Dios. Sabemos que debido a las contingencias y debido a la situación actual en el mundo, en esta ocasión, es que estamos transmitiendo en vivo, no somos los únicos. Sin embargo, esto es una manera de saber y de decir que en nuestro Dios, la voz a nuestro Dios no se calla, que la voz a nuestro Dios sigue exaltando, le seguimos adorando, y que en donde están reunidos 2 o 3 en su nombre, allí está Él. Así que estemos con la confianza de que Dios es quien nos guía, Dios es quien nos protege, y que nosotros como fieles servidores de Él seguimos dando testimonio en donde estemos, ya sea en la iglesia, en nuestros hogares, con nuestras familias, o incluso ahora se puede fuera de nuestro lugar, de nuestro hogar, de manera que pues esto quizá es para mayor gloria de Él, porque puede tener una mayor proyección. Tengamos esto en mente, hermanos, que estamos sirviendo a nuestro Dios, y gracias a Él, porque estamos muy lejos de las catacumbas y estamos haciendo una adoración a nivel mundial. Vamos a empezar pues, y vamos a tener ahora nuestro canto de invitación a adorar tu mirada. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Padre santo y misericordioso, a ti alabamos y ante ti nos postramos. Te damos gracias porque tú eres quien nos da, Señor, primeramente tu Espíritu para que en nuestro corazón, para que a través de él te adoremos. Te damos muchas gracias por ello, porque tú nos das la salud y la oportunidad de poderlo hacer en culto público. Te damos muchas gracias, Señor, porque no debemos de escondernos para poder adorarte. Te damos muchas gracias por ello. Y también te damos gracias porque tú has puesto todos los medios para que en este momento estemos adorándote, Señor. Te damos gracias también porque nos mantienes con salud y dando testimonio. Sé tú quien esté aquí, sé tú, Señor, quien guíe nuestros corazones, nuestras vidas en este momento de adoración para que a ti llegue como olor grato. Sé tú quien guíe nuestros corazones, nuestras vidas, nuestra alma, para que así nos conduzcamos en todas las actividades que tú nos has encargado en este mundo. Que seamos luz y sal de la tierra, que seamos, Señor, esa llama a través de la cual se da testimonio de tus potestades. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Les voy a rogar, hermanos, que abran sus Biblias en el Salmo número 30.
el Salmo número 30. Leamos exprofeso cómo Dios nos llama a su adoración a través de la palabra que Él ha dejado escrita. Sabemos lo hace a través de su creación, sabemos lo hace a través del Espíritu Santo que pone en cada uno de nosotros y también lo hace a través de la palabra que Él dejó. Lo vamos a leer todos juntos, si gustan unirse a nosotros, sin pena. Dice la palabra del Señor en el Salmo número 30, versículo 4. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Amén. Alabémosle nuevamente a nuestro Dios. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Hijo de quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración.
El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Vamos a concentrarnos y pensemos en tener un momento con Dios en este momento. Vamos a aislarnos de todo lo que está a nuestro alrededor y vamos a pensar en el rostro de nuestro Salvador. Padre, en este día queremos darte gracias, Señor, porque nos has dado la alabanza para poder cantarte, Señor, y poderte dar la honra a ti, Señor, a través de los cantos. Queremos que sepas que tú eres lo que necesitamos, Señor, para todo lo que nos venga en lo posterior, Señor, para superar todo lo que esté mal, para superar todo lo que sea una complejidad para nosotros, Señor. Tú has dicho en tu palabra que en esta vida tendremos aflicción, Señor, pero tú has vencido al mundo. Nosotros creemos que tú lo has vencido y que a través de ti somos vencedores, Señor. En esta mañana queremos decirte, Señor, que por favor nos des de esa agua de la que tú hablaste, Señor. Queremos decirte que esta mañana no queremos volver a tener sed jamás, Señor. Que queremos renacer en ti, queremos depender de ti, Señor. Queremos darte todo nuestro amor, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, Señor. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial.
dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Díselo al Padre. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Esta alabanza es para ti, Padre. Amén. Vamos a orar a nuestro Dios, hermanos. Vamos a tener nuestra oración de intercesión. Y vamos a pensar por un momento en el Salmo número 137, que lleva por título Lamento de los cautivos en Babilonia. Este salmo es un salmo que, como dice su título, era recordado por aquellos judíos que habían sido llevados cautivos. Pero a la letra este salmo dice así: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Oremos. Padre, estas palabras de cautiverio nos recuerdan el cautiverio en el que prácticamente el ser humano vive en estos momentos. Confinamiento, Señor, en los hogares. Eso es lo que nos piden las autoridades competentes. Eso es lo que algunos países nos están pidiendo ante la gravedad de la situación que se está viviendo. Para nosotros, Señor, es triste ver nuestros templos así cerrados. Para nosotros es triste, Señor, no poder, Señor, acercarnos
entre las personas con las que tanto convivimos. Es difícil, Señor, la situación que estamos viviendo, pero sabemos, Señor, que tú eres nuestra respuesta. Sabemos, Señor, que tú eres Jehová, nuestro sanador. Y, Señor, sabemos que en este tiempo, aquellas personas que decimos y que dicen conocerte, se vuelcan hacia ti buscando tu voluntad, buscando tu rostro, buscando tu dirección, buscando sanidad, Señor, para las naciones. Señor, tú diste a tu Hijo Jesucristo, el cual ha sido la respuesta, Señor, que tú has provisto para limpiarnos, para acercarnos a ti, para reconciliarnos contigo. No obstante, hay muchas naciones, Señor, que aún se resisten a ese mensaje poderoso de tu palabra y sobre todo al antídoto necesario, suficiente para limpiarnos y para reconciliarnos ante ti. Señor, yo quiero suplicarte que tú bendigas a tu iglesia de manera general, no importando denominaciones, no importando lugares, no importando dónde estén, suplicarte, Señor, y agradecerte por tu iglesia. Yo sé, mi Dios, y nosotros sabemos que tú has prometido guardar a tu iglesia, pues tú dices en tu palabra, más concretamente en el libro de Apocalipsis, que en tu diestra está tu iglesia y que ahí, Señor, nadie la puede arrebatar de tu mano. Gracias, Señor, por esa bendición que tenemos de tu parte. Gracias, Padre. Y también, Señor, quisiera suplicarte que tú seas el que te acerques a cada hogar, a cada economía, a cada cuerpo enfermo, adolorido. Señor, que tu mano poderosa, así como sanaba a los enfermos, a los leprosos, a los ciegos, a aquellas personas, Señor, encorvados que se acercaban a ti para ser sanados, Señor, tú sigues siendo el mismo, Jehová nuestro sanador, tú puedes hacerlo. Gracias por otro lado, Señor, por la ciencia que nos has dado. Gracias también, Señor, por tu palabra, que es medicina para las naciones. Y yo sé, Señor, que tu Espíritu Santo usará tu palabra en el corazón de aquella persona que te busque con un corazón arrepentido, con un corazón dolido, Señor, por su pecado, y que busque de ti, Señor, tu presencia. Padre, gracias. Gracias porque tú has sido bueno y creemos que seguirás siendo bueno. Apelamos, Señor, a tu misericordia, suplicándote, pues, seas el que nos saques adelante. Por otro lado, Señor, pongo en tus preciosas manos la vida de cada uno de los congregantes de la Iglesia El Mesías de este lugar, suplicándote, Señor, por cada familia, por cada hermano, por cada hermana, por cada niño, que ellos también, Señor, puedan ser bendecidos por ti con tu presencia, y sabemos, Señor, que tú no nos dejarás. Padre, gracias, gracias. Oramos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Oramos, Señor, también por nuestro país, por México, por las autoridades competentes, por las autoridades sanitarias que están haciendo un arduo trabajo, Señor, y que también, obviamente, son vulnerables ante esta pandemia que estamos padeciendo. Gracias, Señor, por cada uno de los que están ahí al frente en el sector de la ciencia médica. Te suplicamos que tú les guardes, que tú guardes, Señor, a nuestras autoridades, a nuestro gobierno que está al frente, Señor, que tú has puesto. Gracias por nuestro presidente, que tú, Señor, has usado también, y aunque bajo varias críticas, Señor, él obviamente está viendo, Señor, también, y se preocupa y se ocupa en la nación. Dale sabiduría, Señor, sabiduría de lo alto, que él tome las mejores decisiones para que de esa forma, Señor, pueda encabezar a esta nación tan grande, tan amplia, tan vasta, en cultura, en idiosincrasia, en ideas. Señor, que tú seas, Padre, el que le uses como un instrumento útil para bendecir a este nuestro país, a nuestro México. México, Señor, es un país rico, es un país bendecido generosamente por ti, así es que por ello te agradecemos. Gracias, Padre. Por otro lado, también quisiera suplicarte, Padre Celestial, que tú seas el que nos perdones como nación, que tú, Señor, tengas misericordia de nuestro país, que tengas misericordia, Señor, de cada ser humano mexicano y también de aquellos extranjeros que están en nuestra tierra.
Padre, bendecimos tu nombre y te damos gracias por todo, en el nombre poderoso de Jesucristo, nombre sobre todo nombre. Amén. Amén. Bien, hermanos, sigamos adorando a nuestro Dios en la confianza de que Él es quien pone todo precisamente para que le sirvamos y estemos bien. Les voy a rogar que abran sus Biblias en el libro de Efesios. En Efesios capítulo 5. Para que ahí demos lectura a los versículos 13 al 20. Efesios capítulo 5, de los versículos 13 al 20. Lo leeremos todos juntos, hermanos, todos al unísono. Es un poco complicado hacerlo de otra forma. Así que dice la palabra del Señor: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sigamos alabando a nuestro Dios ahora a través de los cantos. De gloria en gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, véame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, véame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida
reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo tu amor. Majestuoso, poderoso, digno de gloria. Proclamemos su grandeza. Oh, Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Majestuoso, poderoso, digno de gloria. Proclamemos su grandeza. Oh, Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que te canto y me puedes oír. Dios está aquí. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que te canto y me puedes oír. Lo puedes oír a tu lado en este mismo instante. Lo puedes sentir muy dentro de tu corazón. Puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí. Si tú quieres, lo puedes sentir. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol,
tan cierto como que le canto y me puedes oír. Tan cierto como que le canto y me puedes oír. Tan cierto como que le canto y me puedes oír. Sigamos bendiciendo a nuestro Dios y por supuesto que estamos también para recibir lo que Él tiene que decirnos, lo que Él siempre quiere que sepamos respecto a Él y que hagamos aquí en su mundo para Él y para nuestro prójimo. Leamos en el libro de Jonás, en el capítulo 1. Leeremos nuevamente todos juntos del versículo 1 al versículo 5. Jonás, los profetas. Jonás capítulo 1 de los versículos del 1 al 6. Y hay que apurarnos, hermanos, porque después va a ser al 7 y luego al 8. Si no, búsquelo en el celular, más rápido. Jonás capítulo 1, versículos del... lo tiene ocupado. Versículos del 1 al 5. Dice la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Amén. Así, con el gozo y el corazón abierto, recibamos a nuestro pastor, que es a quien Dios ha instruido e instituido para que nos explique su palabra. Gracias, hermano. Buenos días, hermanos. Vamos a mantener la palabra de Dios ahí abierta, ahí en sus hogares, en este pasaje. Vamos a meditar un poco en estos 6 versículos que ya previamente hemos leído. Pero antes de eso vamos a orar, hermanos. ¿Les parece bien? Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, en esta hermosa hora estamos en este lugar. Y yo sé, mi Dios, que también hay iglesia tuya en sus hogares, viéndonos, escuchándonos, y también, Señor, dispuestos a aprender de tu palabra. Espíritu de Dios, por favor, dispón nuestros corazones y permítenos, Señor, ser atentos a tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Tomen sus lugares, hermanos que están aquí conmigo en este lugar. Bienvenidos sean a la iglesia El Mesías de Aragón. Ahí estamos transmitiendo también, hermanos, por si ustedes nos está sintonizando o algo por el estilo, pues ahí estamos también transmitiendo. Vamos a hablar, yo quisiera hablar un poquito acerca de este profeta Jonás. Un profeta, amados hermanos, que está considerado como su libro está considerado como mitos por muchos teólogos o intérpretes liberales. Aunque yo considero, hermanos, y creo que este libro no es un mito, y lo digo por las siguientes razones. En primer lugar, hermanos, porque este personaje es un personaje que está altamente documentado en la Biblia. En el Antiguo Testamento está documentado en el libro de los Reyes. Este profeta, obviamente, aparece su nombre, aparece el nombre de su padre también, aparecen nombres de ciudades, aparecen nombres concretos,
pero sobre todo, hermanos, para mí la prueba más contundente de que este libro es un libro verídico, de que este libro es un libro obviamente soportado por Dios, respaldado por Dios, es que el Señor Jesucristo citó en varias ocasiones este libro. De tal manera que el Señor Jesucristo le da esa importancia a este libro, y el Señor Jesucristo está diciéndonos en su autoridad de Dios, en su autoridad de profeta, inclusive Él nos dice, este libro es palabra de Dios. Y es eso, hermanos, para mí la prueba más contundente que podemos tener, y descartar obviamente cualquier idea liberal en la que nos podamos o nos puedan confundir diciéndonos que esto es un mito. Esta historia de Jonás es un mito. Así es que, ¿qué les parece, hermanos, si meditamos un poquito en este libro de Jonás? Un libro, hermanos, escasamente de 4 capítulos, muy corto, muy breve, pero con un mensaje poderoso, con un mensaje de libertad, con un mensaje de esperanza para aquellas personas que sufren, para aquellas personas que obviamente están bajo un peligro inminente, un peligro de muerte, pero un mensaje, hermanos, aunque parece de juicio, es un mensaje que también lleva esperanza, lleva y ofrece perdón. Dice, empieza diciendo la palabra de Dios, vino palabra de Jehová a Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás. Obviamente esta frase, hermanos, es una frase contundente que la mayoría de los profetas en el Antiguo Testamento la utilizaban. O vino palabra de Jehová a Jonás, o vino palabra de Jehová a mí diciendo. Era una frase, hermanos, contundente de los profetas que ellos utilizaban para hablar no a nombre propio, sino a nombre de alguien en particular. Un profeta obviamente sabemos que es aquella persona que habla a nombre de alguien, es aquella persona enviada que habla a nombre de una persona en particular. En este caso, Jonás tenía que ser el vocero de Dios. Jonás tendría que ser el vocero de Dios y él obviamente tendría que hacer su trabajo. Consideramos que Jonás era un profeta que en esta ocasión Dios lo quiere utilizar para otras cosas, para otros planes. Tal vez Jonás, hermanos, era un profeta de aquellas escuelas que existían en esos tiempos. Hay quienes han pensado incluso que Jonás era el hijo de la viuda de Sarepta, aquel joven que el profeta Elías tuvo ahí su participación con él. La verdad no lo sabemos, hermanos, pero Jonás era un hombre obviamente que predicaba la palabra de Dios, que en estos momentos va a ser utilizado para otros fines, pero también para continuar llevando la palabra de nuestro Dios. Vino, dice la palabra de Dios, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, el mensaje, hermanos, es levántate y ve a Nínive. Levántate y ve a Nínive. Dios, hermanos, ahora aquí lo va a utilizar a Jonás para un plan específico que él tiene. Ir a una ciudad llamada Nínive. Y dice la palabra de Dios, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Levántate y pregona contra Nínive, aquella gran ciudad. Esta frase, hermanos, es una frase también, y cada una de las frases que se mencionan en este libro son frases cargadas de una teología potente, poderosa, en la que Dios está implícito, en la que Dios está ahí presente. Le dice, la orden que Dios le da a Jonás es levántate y pregona contra aquella ciudad, contra Nínive. Una ciudad, dice la palabra de Dios, grande, una ciudad también, hermanos, de mucho pecado, una ciudad de mucha maldad, una ciudad en la que la maldad había desbordado y había llegado hasta el colmo de Dios. Una ciudad, hermanos, la verdad, cargada de pecado. Pero ¿cómo, hermanos, comportarse una persona, una ciudad? ¿Cómo comportarse de acuerdo a la voluntad de Dios cuando no hay quien les predique?
¿Cómo comportarse una ciudad de acuerdo a la voluntad de Dios cuando no hay quien les diga que sus caminos son caminos de perversión, caminos de maldad, caminos de pecado? No debemos esperar ni podemos esperar, obviamente, que una ciudad como Nínive se comporte como si conociera a Dios, pues Nínive no conocía a Dios. Era de esperarse definitivamente que no se comportaran así. Cuando la Biblia, hermanos, dice que vino la palabra de Jehová a Jonás, nos está diciendo que esta no es una intención humana, esta no es una iniciativa inclusive del profeta. El profeta estaba muy ajeno y en otros planes, tal vez en sus propias metas, en sus propios proyectos personales, pero en sus planes no aparecía ir a una ciudad tan pecadora como Nínive y pregonar contra ella un mensaje de juicio. No estaba en los planes de Jonás. Obviamente, Jonás estaba pensando en otras cosas. La palabra de Dios, hermanos, nos dice que Jonás, cuando escucha la voz de Dios, él se levanta. Levántate, dice, y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Antes de esto, hermano, quiero decirles una cosa muy importante. Dios es el único que puede actuar en este caso como juez para señalar la maldad, obviamente, de las personas. Aquí, hermanos, en este pasaje vemos al Señor, obviamente, como ese juez al cual están ofendiendo, ese juez al cual están violentando sus mandamientos, el cual están violentando su santa voluntad, y obviamente Dios tiene que levantarse, Dios tiene que hacer algo al respecto. Versículo 3 dice, y Jehová se levantó, pero no se levantó para ir a predicar, no se levantó para ir a hacer lo que Dios le estaba diciendo. Dice la Biblia que se levantó para huir de la presencia de Jehová, para huir de la presencia de Dios. Sigo leyendo el texto, dice, se fue huyendo de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Vean lo que dice la palabra de Dios. Jonás se levantó. Pareciera ser, hermanos, que cuando el texto menciona y Jonás se levantó, el hebreo da a entender que él se levantó deprisa. Él se levantó, hermanos, de su momento, dejó de hacer lo que estaba haciendo y puso en este caso, ahora sí que manos a la obra. Pero qué triste y qué lamentable que no fue para hacer el mensaje, para llevar el mensaje de Dios, sino que fue para huir de la presencia de Jehová. Ha tenido, hermanos, muchas discusiones esta frase de huir de la presencia de Jehová, y vaya que se repite en este versículo. Si lo notan al inicio, dice que se levantó para huir de la presencia de Jehová y termina diciendo, lejos de la presencia de Jehová, es decir, huyó. Y el texto lo remarca 2 veces, por si no fuera suficiente una sola vez. Se ha discutido, hermanos, acerca de que por qué o los porqués Jonás huyó de la presencia de Jehová, y obviamente para no hacer su voluntad, para no llevar a cabo su mensaje. Y se ha discutido mucho este punto. ¿Qué quiere decir el texto con en realidad huir de la presencia de Jehová? Hay quienes han dicho, hermanos, que Jonás huyó de la presencia de Jehová y no quiso ir a predicarle a Nínive por varias razones. Unas de ellas tal vez es de que los ninivitas eran enemigos del pueblo de Israel. Y Jonás sabía que Dios es un Dios de misericordia, el cual iba a perdonar a Nínive. Hay otros piensan, inclusive a Juan Calvino, menciona por ahí, en el que dice que Jonás huyó por temor a que lo mataran esos enemigos. Pero leyendo un poquito más el texto, nos damos cuenta que en realidad Jonás en 2 ocasiones le va a decir a Dios, Señor, ya no aguanto más, quítame la vida, mejor mátame, le dice Jonás en este libro a Dios. Otra cosa muy importante, hermanos, cuando los marineros se dan cuenta que Jonás obviamente es el meollo del asunto, del problema que están viviendo, que ahorita vamos a tratar. Él dice, arrójenme al mar.
¿Qué se esperaría, hermanos, que una persona arrojada al mar, cuántas esperanzas tendría para salir adelante, para no morir ahogado, para no morir inclusive devorado por algún animal, como también el mismo texto lo menciona un poco más adelante? ¿Acaso en realidad Jonás sería una persona cobarde que tenía miedo de ir a predicar a los ninivitas, quienes se consideraban enemigos? ¿A qué se refiere esta frase, hermanos, en realidad, cuando dice que se fue huyendo de la presencia de Jehová? ¿Acaso este profeta no sabía que Dios está en todas partes? ¿Acaso este profeta no sabría que Dios está en cada rincón del mundo? ¿Que Dios está inclusive fuera de esta órbita? ¿Acaso no sabría eso Jonás? Hay otras opiniones, hermanos, que también son muy interesantes, que mencionan algunos. Hay quienes piensan que Jonás huyó de la presencia de Jehová, es decir, que Jonás no quiso ir a Nínive porque Dios iba a estar ahí respaldando a su siervo cuando él estuviera predicando la palabra de Dios y moviendo los corazones de los ninivitas. Hay quienes piensan también que Jonás huyó de la presencia de Jehová. Miren, amados hermanos, recordando un poquito y haciendo un poquito de historia, nosotros sabemos que el pueblo de Israel estaba respaldado por la presencia de Dios de manera constante, ¿no es cierto? Constantemente la presencia de Dios estaba con el pueblo de Israel. Israel adoraba a Dios, o se supone que adoraba a Dios, o tendría que adorar a Dios, o tenía la responsabilidad de adorar a Dios. Jonás tal vez pensó que Dios estaba ahí con ese pueblo y que si Jonás salía de Israel, tal vez Dios no iba a ir con él, que Dios iba a quedar comprometido ahí con el pueblo de Israel, y tal vez es lo que está diciendo el texto, huyendo de donde no estuviera Dios ahí. Es decir, si Dios estaba presente en el pueblo de Israel porque ahí Dios era adorado, si Dios estaba en el pueblo de Israel porque Israel invocaba el nombre de Dios, Dios estaba comprometido con estar con ellos y no podía dejarlos. Hay quienes piensan esto. Tal vez Jonás quiso huir lejos donde no adoraran a Dios, donde no invocaran a Dios porque Dios allá no estaba. Pero también aún estas ideas, hermanos, son absurdas, pensar esto de una persona acerca de Dios, ¿no? Dios, es cierto, está en todas partes. Es cierto, Dios, hermanos, está en nuestros corazones. Dios ha prometido estar. Y tal vez esto se pueda prestar para otros pensamientos negativos. Pero en realidad, hermanos, lo que tenemos que ver es de que Dios tenía un plan para Jonás. Dios tenía un plan para la ciudad de Nínive. Y él, obviamente, esos planes no podrían ser echados por tierra. Dice la Biblia que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y vaya, hermanos, vean lo que dice el texto. Y halló una nave que partía para Tarsis, como si fuera un caso fortuito, ¿no? Como si fuera un caso de suerte, ¿no? Es como si usted llegara a la terminal de autobuses y solamente queda el último autobús que está saliendo para un lugar donde usted quiere ir. Pareciera ser que era la única nave que estaba saliendo, pareciera ser que era la única nave que estaba a punto de partir, pero era justo lo que Jonás estaba buscando, era justo lo que Jonás quería, una nave para huir lejos. Tal vez, hermanos, aunque aquí menciona la Biblia, dice, y hay una nave que partía para Tarsis, tal vez Jonás ni pensaba ir a Tarsis. Tal vez Jonás lo único que pretendía era alejarse de Israel. Era irse lejos a un lugar donde no estuviera Dios. Era lo único que pensaba Jonás, alejarse. Y dice la Biblia, hermanos, que pagando su pasaje, entró en ella para irse, obviamente con los marineros, con las personas, con la tripulación y todo esto. El texto vuelve a mencionar, lejos de la presencia de Jehová. Qué terrible, hermanos, es para una persona, para un profeta sobre todo, para un predicador de la palabra de Dios, querer huir de Dios. No podemos huir de Dios. No podemos por más que querramos. No podemos por más que lo intentemos, por más recursos que movamos, no podemos huir de nuestro trabajo, de nuestra responsabilidad. Pero tristemente, hermanos, hoy hay muchos predicadores que huyen de la presencia de Jehová
que están tal vez en un lugar predicando la palabra de Dios porque no tienen otra cosa que hacer, pero en realidad no están comprometidos con el mensaje, no están comprometidos con Dios. Y eso es importante que retomemos, hermanos predicadores, el papel que Dios nos ha dado. No huyamos de nuestra responsabilidad como portavoces, como voceros de la palabra de Dios. Versículo 4 dice, pero Jehová, vean hermanos, importante, pero Jehová, otra vez vuelve a entrar Dios, hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Cosas importantes. Una vez más Dios entra. Una vez Dios mueve sus hilos, ¿sí?, soberanos que Él tiene para corregir las cosas, para utilizar inclusive la naturaleza y llevar a cabo sus planes perfectos que Él tiene. A Dios nadie lo puede coartar en cuanto a sus planes que Él tiene. Dios siempre va a utilizar los recursos habidos y por haber, y si no hay, Dios va a inventar sus propios recursos para llevar a cabo sus planes que Él tiene en sus planes de salvación. Pero Jehová hizo levantar, dice la Biblia, un gran viento. Noten, un gran viento. No era un viento común, no era un viento tal vez conocido por los marineros, era un viento atípico. Y dice la Biblia que hubo en el mar una tempestad. Vean hermanos, después de un viento surge una tempestad, y esta tempestad tampoco es una tempestad común, es una gran tempestad, es una tempestad, hermanos, terrible, que iba a poner en riesgo la vida de los marineros que estaban en esa nave. Dice la Biblia que pensaba nuevamente que se estaba partiendo, que se partiría la nave. No era algo sencillo, era algo muy complicado, pero Dios, hermanos, estaba ahí presente. ¿Qué era lo que pretendía Dios, hermanos? ¿Castigar a Jonás? ¿Qué era lo que Dios pretendía? ¿Castigar a la tripulación e inclusive a los que estaban ahí? Era lo que Dios estaba buscando al llevar a cabo esta tempestad tan grande. Versículo 5, hermanos, dice la palabra de Dios, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Varias cosas muy importantes. Los marineros tuvieron miedo, dice la Biblia. Los marineros tuvieron miedo. Vean, hermano, la tempestad que se estaba levantando, insisto, no era una tempestad común, era una tempestad fuera de lo común. Tan es así que estos marineros experimentados tuvieron miedo. Miedo a morir. Miedo, obviamente, a ser devorados literalmente por la mar embravecida. Y dice la Biblia, hermanos, que ante estas circunstancias, ante estas condiciones, cada uno clamaba a su Dios. Amados hermanos, y aquí la pregunta obligada es, ¿solo cuando estamos en conflictos clamamos a Dios? ¿Solo cuando estamos en angustia clamamos a Dios? ¿Solo cuando nuestra vida está en peligro de muerte, en este caso, es cuando clamamos a Dios? Y la respuesta, hermanos, pienso yo como ser humano que sí es así. Solo cuando estamos en angustia buscamos a Dios. Solo cuando estamos en angustia se nos ocurre encender una vela en algún altar o algo por el estilo. Pero qué importante es, hermanos, que clamemos a Dios todos los días. Busquemos a Dios en circunstancias difíciles o en circunstancias normales, podríamos decir, en los que hay abundancia, hay paz, hay tranquilidad. Qué importante es clamar a Dios y buscar a Dios. Dice la Biblia que cada uno de ellos clamaba a su Dios. Tal vez, hermanos, estas personas eran politeístas, tenían muchos ídolos. Note el texto, dice inclusive Dios con minúscula. Obviamente no clamaban a Dios. Obviamente no clamaban a ese Dios creador del cielo y de la tierra, sino que clamaban a sus propios ídolos, a sus propias divinidades. Cada uno tal vez de ellos tenían diferentes divinidades y clamaban a ellos. Dice la Biblia, hermanos, que echaron al mar los enseres que había en la nave con la intención de descargarla y obviamente de aligerar un poquito la nave. Esta nave, amados hermanos, tal vez era una nave
mercantil o mercante en el que se utilizaba, obviamente, eso era muy común en aquellos tiempos. Y yo considero, hermanos, que la carga que ellos llevaban era una carga valiosa para ellos. Era una carga en la que habían inclusive invertido dinero y habían invertido recursos de toda clase. Pero noten, hermanos, qué tan desesperados están, que para ellos es más importante salvar la vida que seguir reteniendo los bienes materiales. Dice la Biblia que ellos empiezan a arrojar por la borda, obviamente, todo lo que ellos traían, todo el peso que ellos traían. Tuvieron que despojarse de todo peso para poder sobresalir. Hermanos, ¿qué tan importante es una vida? ¿Qué tan importante es la vida, salvar la vida a una persona? Eso es algo que no nos hemos preguntado y que a veces no hemos aquilatado el valor de una persona. Pero ¿cuánto vale una persona, hermanos? ¿Cuánto vale una persona el salvarle la vida a alguien? Ellos tuvieron que deshacerse de todo esto. Tuvieron que aventar a la mar todo lo que traían. Yo estoy seguro que ellos buscaron entre los rincones de la nave, no creo que haya sido una nave muy grande, pero buscaron entre todos los rincones de la nave, obviamente todo el peso extra que ellos llevaban para poder sobresalir en esta tempestad tan grande que ellos tenían. Pero noten, hermanos, cómo inclusive la gramática nos cambia totalmente el panorama. Dice que mientras los marineros estaban preocupados, orando, rezando tal vez, y echando por la borda obviamente todo el peso que ellos traían, vean, inclusive dice para descargarla de ellos, punto, y luego inicia una vez más la idea con un pero, ¿no? Pero Jonás era otra cosa, hermanos. Jonás era otra persona, era otra cosa que no le importaba lo que estuviera pasando en la nave, no le importaba la tormenta, no le importaban los vientos. Él simple y sencillamente, dice la Biblia, que él bajó al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Qué les parece la actitud de este profeta? Saben, hermanos, cuando al hombre no le interesan las vidas humanas, a Dios sí le interesan. Cuando al hombre, hermanos, no le interesa lo que esté pasando allá afuera, mientras él esté salvo, mientras él esté sano y mientras él tenga todo, a Dios sí le interesa lo que está pasando allá afuera. Dios sí está preocupado y ocupado por aquellas personas que sufren sin esperanza, que sufren en este caso, sin en esa esperanza de ser salvos. Estos hombres estuvieron dispuestos a hacer lo que fuera por salvar sus vidas. Amados hermanos, cuando el hombre está en peligro de muerte, es capaz de hacer cualquier cosa. De hecho, se ha dicho que cuando el hombre en realidad está en peligro de muerte, sus propios recursos de su cuerpo son capaces de hacer cosas increíbles que ni la persona misma estaba dispuesta o creía que podía lograr. ¿Cuántas cosas podemos hacer, hermanos, para salvarnos? ¿Cuántas cosas podemos hacer para rescatar obviamente nuestra vida y seguir viviendo unos cuantos días o meses o años más? Dice la Biblia, hermanos, que Jonás se había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Vaya, esta frase, según nuestro español actual, echado a dormir. Nosotros cuando vamos a dormir decimos, ¿me voy a echar a dormir? ¿O cómo decimos? A ver, hermanos, que estamos aquí. Decimos, no, me voy a descansar, no me voy a echar. ¿Quién se va a echar? Según nuestro léxico español, solamente los animales, ¿no? Tal vez no era la intención, hermanos, a lo mejor de Reina Valera de poner esta palabra, o en su momento fue bien utilizada, pero se echó a dormir sin ninguna preocupación. Él no tenía preocupación. ¿Sabe cuál era la única preocupación que tenía Jonás? Huir de la presencia de Dios, que Dios no supiera dónde él estaba. Y si él obviamente se iba a lo más profundo de la nave a dormir, qué mejor. Ahí Dios no estaba, ahí Dios no lo iba a ver, ahí Dios no lo iba a escuchar en sus ronquidos tranquilos que él tenía. Qué terrible situación, hermanos. Mientras la nave se hunde, quien tiene que dar palabras de ánimo, de aliento, está durmiendo. Qué terrible situación. Qué contraste, hermanos,
de panorama nos pinta el profeta mismo, Jonás. Por un lado, una tormenta, hermanos, terrible, vientos azotando la nave, los marineros bien espantados, atemorizados, haciendo todo lo posible para ser salvos, mientras Jonás está bien tranquilo en el fondo de la nave. Dice la Biblia, amados hermanos, versículo 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Varias cosas importantes en este texto. ¿Quién se le acercó, hermanos? El patrón de la nave. Tal vez era el capitán, hermanos, o tal vez era el dueño. Esta frase o este calificativo que se le da, el patrón de la nave, para nosotros no es muy conocido. ¿Quién era el patrón? ¿Quién debe haber sido el patrón? Para nosotros hubiera sido más fácil decir el dueño de la nave, ¿no? O el capitán de la nave. Lo cierto, hermanos, es que esta persona tenía autoridad. Tenía autoridad, dice, y el patrón de la nave se le acercó. ¿Cómo supo el patrón de la nave que estaba ahí, hermanos? Que estaba ahí durmiendo. ¿Cómo supo el patrón de la nave que ahí estaba Jonás? ¿Lo echaron de menos? Como diciendo: oye, ¿y Jonás dónde está? No vemos a Jonás. ¿Alguien ha visto a Jonás? Pues aquí estaba con nosotros hace un momento, pero ya no está. ¿Cómo se enteró, hermanos, de que este capitán o el patrón o el dueño de la nave estaba ahí durmiendo? Saben, hermanos, hay una tradición por ahí, estudiando un poquillo, encontré que hay una tradición por ahí en la que dice que en realidad el capitán de la nave se encontró con Jonás por los ronquidos de Jonás. Jonás estaba durmiendo, hermanos, como decimos los mexicanos, a pierna suelta, ¿no? Estaba bien perdido en el sueño. No sé, hermanos, si el vaivén de las olas agitado mecían a Jonás como si fuera un niño que estuviera en una cuna durmiendo. Y es terrible, hermanos, de verdad son contrapuestos dimensionalmente estas dos acciones. Por un lado, hermanos, el mundo hundiéndose, pero Jonás durmiendo sin ninguna preocupación. Ahora vean las palabras, las preguntas. De hecho, hermanos, yo espero dentro de 8 días seguir con las preguntas que le hacen a Jonás. Las preguntas que le hacen a Jonás son sumamente importantes. Y la primera pregunta que le dicen, que le lanza el patrón de la nave: ¿qué tienes, dormilón? Como diciéndole: oye, a ver, hermanos, ¿qué pensamos con estas palabras? ¿Qué tienes, dormilón? Encuentras ahí un hombre que en lugar de estar ayudando, está durmiendo. ¿Cómo le puedes decir? ¿Cómo están? Yo pienso que tus ojos casi se te salen, ¿no? Como diciendo: oye, no es posible. Oye, no es posible. ¿Cómo decimos nosotros? No te pases. O sea, mira lo que está sucediendo y tú estás aquí durmiendo. Tal vez son palabras de asombro, tal vez son palabras de reclamo, tal vez son palabras de enojo, de ira. Oye, Jonás, no se puede contigo. O sea, ¿qué te pasa? ¿Qué te está pasando, Jonás? Y miren, hermanos, la Biblia dice las mismas palabras, o este patrón de la nave le dice las mismas palabras que Dios le dice en el versículo 2 a Jonás. Fíjense, Dios le dice a Jonás: levántate y pregona. ¿Sí, hermanos? Estamos en el versículo 2. Y el versículo 6, vean lo que le dice el patrón de la nave: levántate y ¿qué? Y clama, ora. Son las mismas palabras, tal vez poéticamente, hermanos. Inspirado Jonás por el Espíritu Santo, les dice las mismas palabras. Por un lado, hermanos, escucha la voz de Dios que le dice: levántate y proclama. Y por otro lado, escucha la voz del patrón de la nave, le dice: levántate y clama. ¿Se habrá ido a dormir Jonás, hermanos, con el mensaje de Dios inicialmente? Y esas mismas palabras los despiertan a él.
Imagínense, yo no sé, hermanos, si Jonás dio un salto en la cama. Él estaba de repente bien dormido así, de repente, oye Jonás, ¿qué tienes? Levántate. No sé si Jonás, hermanos, tal vez dio un brinco en la cama y, híjole, ¿quién me está hablando? ¿Por qué me hablas así? ¿No es que estoy durmiendo? Tal vez Jonás se molestó. ¿Saben, hermanos? Lo menos que quería hacer Jonás era clamar a Dios. ¿A poco no? ¿No venía huyendo de la presencia de Dios? ¿Qué opinas, hermano? ¿No venía él huyendo de la presencia de Dios y ahora le dicen levántate y clama? No me pidas que haga eso. No me pidas que haga eso. ¿Habrá clamado Jonás, hermanos, en ese momento cuando el capitán de la nave se lo pidió? ¿Habrá clamado el capitán de la nave, hermanos, cuando Dios le dijo eso? ¿Habrá orado? Porque eso es una oración, ¿no? Si cambiamos la palabra clamar por orar, no tiene ningún problema. El capitán de la nave le dice, levántate y ora. ¿A quién? Ora a tu Dios. Ora a tu Dios. Clama a tu Dios. ¿Qué habrá pensado Jonás, hermanos? No me pidas eso, vengo huyendo de él. ¿Cómo crees? ¿Qué cara le voy a poner a Dios ahorita que yo clame a él? ¿Qué cara le voy a dar a Dios ahorita que me estás pidiendo que yo clame a Dios? ¿Con qué cara me presento yo delante de Dios? ¿Qué calidad moral y espiritual tengo para enfrentarme con Dios y decirle, Señor, haz algo por la nave, haz algo por la tripulación? ¿Sí me explico, hermanos? Realmente Jonás se encontró en aprietos terribles. Jonás no tenía, hermanos, para dónde ir, pero ¿saben qué? Dios quería llevarlo justo en ese punto crítico de su vida. Dios ahí quería tenerlo. ¿Para dónde se iba Jonás? ¿Para dónde escapaba Jonás? ¿A dónde se iba? ¿Cómo se iba a justificar Jonás? No había manera de justificarse. Ahí lo quería tener Dios, ahí lo quería llevar Dios y ahí lo tenía Dios presente. Clama a tu Dios. Vamos a suponer, hermanos, el texto no lo dice, yo creo que sí clamó a Dios, sí oró a Dios. ¿Qué habrá sido las primeras palabras o pensamientos que pasaron por Jonás cuando ora a Dios? A ver, hermanos, pensemos un poquito. ¿Qué le habrá dicho Jonás a Dios cuando de repente, no sé si oró con los ojos cerrados? No sé cómo lo habrá hecho. ¿Qué le habrá dicho a Dios? De entrada. ¿Qué le habrá dicho si él quería huir de la presencia de Dios, si él no quería estar en la presencia de Dios? ¿Yo por qué? ¿No le habrá pedido perdón, hermanos, inicialmente? ¿No se le habrá caído la cara de vergüenza de que después de que está huyendo de Dios, ahora vienes y le pides a Dios? Qué terrible situación para Jonás, hermano. Una situación muy bochornosa. Jonás sabía que Dios le estaba escuchando. Jonás sabía que todo esto le estaba viniendo por causa de él. Porque él, hermanos, no hizo su trabajo. Amados hermanos, vean ahora, por un lado, la voz de Dios le dice, levántate y ve a predicar. Y por otro lado, el patrón le dice, levántate y ponte a orar. ¿Cuál es el trabajo del pregonero de Dios, hermanos? ¿Cuál es el trabajo de los pastores en nuestro tiempo? Pregunto, en base a este pasaje, ¿qué acaso, hermanos, no nuestra labor como predicadores es predicar y orar a Dios? Si no hacemos esto, hermanos predicadores, entonces, ¿qué hacemos de más? Tal vez, hermanos predicadores, no estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Estamos huyendo también nosotros de nuestra responsabilidad, lo mismo que Jonás estaba huyendo de su responsabilidad. Qué terrible situación. ¿Por qué, hermanos, ahora este hombre? Y qué feo es, hermanos, es que una persona que no cree en Dios, vaya que este hombre no creía en Dios. Vean la siguiente frase del versículo 6. Quizás Dios tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Quizás Dios. Quizás tu Dios tendrá misericordia y no pereceremos. Él no creía firmemente,
Pero en situaciones de crisis, hermanos, todo mundo se convierte en creyente, ¿sí o no? En situación de crisis, todo mundo cree en Dios. En situación de crisis, todo mundo ora o le prende una vela en cualquier altar a un Dios, a un ídolo. En cuestión de crisis, todo mundo se convierte en creyente, pero cuando las cosas entran en un remance, en una calma, se nos olvidó nuestro Dios, se nos olvidó nuestra fe, olvidamos nuestra responsabilidad, olvidamos lo que debemos de seguir haciendo y no lo hacemos. Este hombre, este capitán o patrón de la nave, no creía en el Dios de Jonás. Al menos hasta este momento. Un poco más adelante va a decir que sí, o ya va a hacer una referencia al Dios de Israel. Pero por lo pronto dice, quizás tu Dios tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Hermanos, qué vergonzoso es cuando una persona que no cree en Dios nos dice, oye, tú que oras todos los días, ven a orar por mí. ¿Y qué le decimos? Pues eso es lo que tú piensas, pero en realidad yo a veces no oro ni por los alimentos. Y la otra, hermanos, ¿cómo están nuestros cultos de oración ahora? Han hecho por ahí burla, hermanos, en las redes sociales. Hay un concierto y el concierto está atiborrado de gente, de jóvenes. Pero ¿qué tal en un culto de oración? No hay nadie, no solamente vienen las hermanas grandes, los más viejitos y el pastor o el que organiza el culto de oración, y los demás. No hay nadie en el culto de oración. Hermanos, como iglesia estamos mal. Yo quisiera, hermanos, en esta mañana pasar de un poquito a hablar acerca de las analogías o qué nos dice este texto para nosotros en el día de hoy. Yo creo que ustedes ya infirieron, obviamente sin error a equivocarse, hacia dónde voy con este mensaje. Se cree, hermanos, que Jonás es el misionero del Antiguo Testamento. Jonás es el misionero del Antiguo Testamento, al igual que Isaías. Tal vez, hermanos, Isaías también es un gran misionero en el Antiguo Testamento. Si Jonás es el misionero del Antiguo Testamento, la iglesia es también, hermanos, el gran misionero de Jesucristo. Si nosotros nos parecemos a Jonás y si tenemos la misma función que Jonás, entonces aquí la pregunta es, ¿qué estamos haciendo como iglesia? Hermanos, hoy literalmente el mundo se colapsa. Literalmente la economía se está colapsando. Literalmente, hermanos, el sector salud se está colapsando. Se ha colapsado en varios países. ¿Y qué hace la iglesia? ¿Sabe? La iglesia lo único que hace es seguirse peleando entre denominaciones y denominaciones, entre pastores y pastores. Seguimos echándonos de habladas, seguimos, hermanos, perjudicándonos en el ministerio. Eso es lo único que hacemos. Qué triste, hermanos, que como iglesia, como predicadores, no estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. La iglesia tiene que despertar, hermanos. La iglesia tiene que despertar. Si Jonás se parece a la iglesia, y si la iglesia se parece a Jonás, Jonás estaba durmiendo. Y yo pregunto, ¿acaso la iglesia en este tiempo no duerme? ¿Acaso la iglesia, hermanos, no está en un letargo, en un sueño aletargado, en el que no hay manera de despertarla? Predicadores van, predicadores vienen, temas van, temas vienen, y la iglesia no despierta. La iglesia sigue durmiendo. Si la iglesia no despierta, hermanos, por todo esto que estamos viviendo a nivel mundial, entonces no habrá poder humano, hermanos, que nos levante. No habrá poder divino que nos levante. Hermanos, la iglesia tiene que despertar, y cuando digo iglesia no me refiero a una denominación, no me refiero inclusive a una iglesia local como el Mesías en este caso. No me refiero a una iglesia local. La iglesia de Jesucristo a nivel mundial tiene que despertar. Tenemos que seguir predicando. El mundo se hunde, hermanos, literalmente. El mundo se colapsa y nosotros tenemos un papel sumamente importante. Si Jonás no hubiera hecho su trabajo, y nosotros sabemos el final de la historia, esa ciudad, hermanos, por completo hubiera muerto. Y nosotros sabemos, hermanos, que estamos en la misma condición del libro de Jonás. Al menos esa es mi percepción, mi óptica personal.
Yo creo, hermanos, que nos parecemos mucho a Jonás. El mundo se parece mucho a esta historia. El mundo necesita saber que Dios es nuestra única esperanza. El mundo necesita saber que Dios es el único que nos puede sacar de este trance, que puede salvarnos de esto. Ya los gobiernos mundiales se han dado cuenta que el poder militar no sirve. La economía, las potencias económicas también se pueden colapsar. Ya nos hemos dado cuenta que los ejércitos bélicos no funcionan en esta área. Ya nos hemos dado cuenta que la ciencia médica se ha declarado impotente, aunque es cierto, sigue trabajando a marchas forzadas. El mundo se colapsa, hermanos. Iglesia, el mundo se está colapsando y no estamos haciendo nada. Estamos como Jonás, estamos durmiendo todavía. ¿Qué nos pasa? Da tristeza, hermanos, ver de verdad que la iglesia no quiera salir adelante, no quieran venir a algún culto de oración. Cuando, hermanos, hemos ayunado, ahorita se está promoviendo mucho el ayuno y la oración. Las redes sociales, hermanos, están mucho tomando aquel pasaje de segundo libro de Crónicas de los Reyes, capítulo 7, versículo 13 y 14. Hermanos, yo creo que ese texto tenemos que vivirlo en este tiempo. La iglesia tiene que vivir lo que predica. La iglesia tiene que vivir lo que cree. Si no es ahora, ¿cuándo, hermanos? ¿Qué esperamos como iglesia? Tenemos que actuar, tenemos que movernos, tenemos que predicar, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. No porque querramos ser una iglesia grande, poderosa, un pastor con mucho éxito, mucha gloria, mucha fama. A la basura todo eso, hermano, no sirve. El gran apóstol Pablo, eso es lo que decía. Yo tengo muchas cosas de que jactarme. Tengo muchos reflectores que puedo jalar hacia mí. Dice, pero todo eso, lo que yo he obtenido, hoy lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo, con tal de predicar el evangelio, con tal de ganar una alma para Cristo. A la basura, hermanos, toda esa fama que a veces queremos obtener a expensas del sacrificio de Cristo. Tenemos que predicar el evangelio, hermanos. Tenemos que orar, interceder por el mundo, ya no por nuestro país, por el mundo entero. Vaya que yo era de esa idea, hermanos, que a veces hacemos oraciones muy enormes, muy grandes, y que podemos orar por todo el mundo, pero hoy me puedo dar cuenta que el mundo es muy pequeño y que podemos orar por el mundo. Sí lo podemos hacer. Hoy, hermanos, tenemos que escuchar la voz de Dios que nos dice, levántate y pregona, levántate y ponte a orar. Iglesia, tenemos que levantarnos. Si no lo hacemos ahora, créanme que no va a haber poder humano, ni divino tal vez que nos levante. ¿O qué vamos a hacer, hermanos? ¿Vamos a seguir dormidos? ¿Vamos a seguir indiferentes, indolentes ante lo que está sucediendo? Que Dios nos ayude, hermanos, a entender cuál es nuestra función, cuál es nuestro papel en la tierra como iglesia de Jesucristo. Quiero terminar, hermanos, con esto. Tal vez me equivoque y reconozco mi error si es que me equivoco. Pero creo que las ciudades donde más se promueve la maldad, donde más se promueve el pecado, han sido las más azotadas por esta pandemia. Analícenlo. Esa es mi percepción. Que las ciudades más liberales, las ciudades donde en realidad debe florecer una luz, una esperanza, donde debe irradiar esa luz de esperanza, son las ciudades donde más se practica el pecado y son las ciudades más golpeadas por esta pandemia. Obviamente, hermanos, yo no soy quien para decirlo, pero lo que se ve es fácil de comprenderlo. Habían ciudades, hermanos, que se habían ganado el calificativo, la ciudad que nunca duerme, la ciudad que no descansa. Hoy la ciudad que nunca duerme, hoy la ciudad que no descansa, está en un total reposo. Me refiero, hermanos, también a otra ciudad que de donde debería de salir la luz del evangelio,
porque tiene un gran potencial religioso, se predican puras herejías, se predica pura idolatría y de ahí no sale la verdad. ¿Qué pasaría, hermanos, si la iglesia mayoritaria predicara en realidad lo que la palabra de Dios dice? ¿Qué pasaría, hermanos? El mundo cambiaría. Dios utilizaría su palabra. Dios utilizaría, obviamente, el poder del evangelio para transformar las vidas de las personas. Analicen eso, hermanos. Esa es mi percepción. Y si me equivoco, lo reconozco. Pero he pensado, hermanos, que en esas ciudades es donde más han sido golpeadas. Que Dios tenga misericordia de México, hermanos. México también es un país altamente idolátrico, altamente idólatra. Solo buscamos a Dios como emergencia. ¿Quién no recuerda los temblores pasados? ¿Quién no recuerda inclusive, hermanos, que los siguientes 2, 3 domingos las iglesias protestantes inclusive se abarrotaban de gente? Pero cuarto, quinto domingo ya nadie venía y seguimos en la misma condición. ¿Quién no se acuerda de eso? Creo que los que estamos aquí y muchos que me están viendo, nos acordamos de eso. Hermanos, es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de despertar de nuestro sueño. Es tiempo de levantarnos como iglesia. Que Dios nos use en este tiempo que tanta falta hace. Vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar con una oración. Vamos a orar. Padre, en esta hermosa hora en la que me permite, Señor, exponer tu palabra y tomar a este predicador, a Jonás. Yo sé, Señor, que hay una radiografía en él de nosotros, o nosotros nos reflejamos en él. Señor, permite que la vida de Jonás, su misión, aporte, Señor, para nuestra vida, para nuestra iglesia, una enseñanza útil, una enseñanza práctica, una enseñanza motivadora para seguir, Señor, adelante. Ayúdanos, Padre. Habla a nuestro corazón a través de este profeta en estos días y permite, Señor, que podamos en realidad movernos de acuerdo a tu voluntad. Permite, Señor, que tu iglesia en realidad le dé sabor a la vida como la sal lo hace. Permite, Señor, que la iglesia sea la luz del mundo, como dices en tu palabra y como debe de ser. Señor, yo sé que tú tienes grandes expectativas en tu iglesia. Muévenos, Señor. Despiértanos de nuestro letargo. Levántanos y danos la fuerza para hacerlo también. Te lo pedimos, nuestro Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén y amén. Dios bendiga su palabra. Contestemos a nuestro Dios ahora en esta forma a través del canto Dios manda lluvia, de quienes estemos aquí. Hermano Francisco, si me puede ayudar. Vamos a recoger las ofrendas. Si alguno trae un sobre para diezmo, ya sabe, adelante, puede pasar a depositarlo. Allí en sus casas, quienes no pueden salir, hay algunas opciones. Alguna es que guarden sus diezmos y sus ofrendas para el momento en el que puedan venir acá. La otra es, también se ha abierto un número de cuenta, lo pueden consultar en la información que se les envió por WhatsApp. Y la otra es que también a quienes vean en necesidad, Dios ha pedido en su Biblia que una parte de ello les sea entregado. Entonces también usted, si ve a alguien en necesidad, también puede obedecer a Dios de esta forma. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre nuestro que moras en el cielo, en la tierra, en todo lugar, Señor, te pedimos, Padre, que tú bendigas, Señor, las ofrendas y diezmos que se han de levantar, Señor, que sean utilizados, Padre, para tu obra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a nuestro hermano que las administra, Señor. Te pedimos, Padre, que estés con él. Te pedimos, Señor, por los hermanos que han de ofrendar el día de hoy, Señor. Te pedimos que bendigas la obra de sus manos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú multipliques al 100 por 1, Señor, lo que ofrendamos, Señor. Pero no lo hacemos por necesidad, Señor, lo hacemos por amor a ti, Señor.
Todo eso, Señor, lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, dando las vidas de la tierra, oh Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita mi vida, cámbiame, Señor. Amén. Bueno, quienes nos acompañan aquí pueden tomar sus lugares. Hermanos, hemos llegado ya en la parte de conclusión de nuestro culto, la parte de respecto a los avisos. No sé si alguien tiene algún aviso en específico. Bueno, hermanos, el aviso que tenemos es que los jóvenes se están reuniendo de forma virtual. Los sábados a las 7 de la noche tenemos tanto la página de Facebook de la Sociedad de Jóvenes como a través de una aplicación que se llama Zoom. Ahí se pueden conectar los jóvenes. Es una reunión interactiva, entonces los jóvenes pueden estar comentando en el mismo momento, se pueden estar compartiendo. Tenemos un detalle solamente con Zoom, dura 40 minutos la sesión. Entonces, les pediría, hermanos, que les dijeran a sus jóvenes, conéctense a las 7, que brinden todas las facilidades para que estemos terminando la reunión en Zoom 7:40, que es el tiempo que nos dan, y después continuamos en Facebook ya solamente dando avisos y demás, pero la reunión se presta para eso. Entonces, a las 7 de la noche, todos los sábados, tenemos esta reunión. Ese es el aviso que tenemos. ¿Algún otro aviso en particular? Bueno, hermanos, hay una manera para que Zoom permita más de 40 minutos. Hay que pagar. Entonces, hermanos, recuerden, pues es la vida de la iglesia. Finalmente, gracias a Dios, esto no se detiene, y para serles honestos, nosotros como todos estamos nerviosos también en ese sentido, a ese respecto, pero confiamos en nuestro Dios y sabemos que Él nos va a sostener, Él nos va a sustentar. Les mencionaba hace rato que estamos muy lejos de las catacumbas, gracias a Dios. Su iglesia, Él por supuesto es quien lo guía, ha sobrevivido a persecuciones ideológicas, persecuciones incluso simplemente por creer en Dios. Entonces, creo que para nosotros temblar por este asunto sería demasiado, pero sí también es cierto que es algo en lo que debemos de poner cuidado. También obviamente pues siguen corriendo los gastos de la iglesia, entonces sí les pediría, hermanos, que tomemos eso en cuenta. Si no está en su posibilidad o en su corazón hacer llegar algún donativo o su ofrenda por el momento, pues de todas maneras, hermano, que se arrodille y ore a Dios precisamente por esto, y por supuesto que sí, no nada más por nosotros, sino por todos aquellos hermanos que están en esta situación.
muchos de quienes nos congregamos aquí o de quienes se congregan aquí tienen este problema, somos autoempleados y vamos muy al día. Entonces, hermanos, hay que arrodillarnos y orar y ayudarnos entre nosotros también. Si usted sabe de alguien, está en posibilidad de ayudarle, adelante, hermano, no se detenga. También, pues obviamente, estamos en una plataforma digital. Esto depende muchísimo también de que usted esté dándole like y esté reproduciendo esto y también lo comparta entre sus contactos. Finalmente, una de las finalidades del culto público es dar testimonio a la comunidad. En este sentido, cuando nos reunimos aquí presencialmente, pues se escucha ante todos a los que están aquí a nuestro alrededor y también sirve de testimonio con quienes tenemos contacto, simplemente decir, voy a la iglesia y regreso a atender o voy a la iglesia y demás. Por el momento también la forma social, la forma de dar testimonio es precisamente a través de esto, de usted su like, de usted su compartir y también pues obviamente esté presente, ¿no? en las transmisiones ya a la hora que usted tenga bien, ya sea ahorita a las 9 o a las 12 o cuando el Señor le permita y le disponga en su corazón. También pues obviamente gracias a los hermanos que han podido hacer esto posible. También esto es equipo, hermanos, y conocimientos técnicos que han adquirido nuestros hermanos a lo largo de su vida y que ponen a disposición de nuestro Dios, lo hacen de muy buena gana, de muy buen corazón, como todos los que lo hacemos, y sé que usted también al momento de estar precisamente sintonizando esta transmisión. También, hermanos, tenemos la parte de los saludos. No podemos hacerlo en este momento físicamente, obviamente, pero sí hay igual ahí herramientas. Usted puede dar algún comentario, saludar. Yo, por mi parte, saludo a todos los hermanos que nos ven, que nos visitan. Igual ahí su pulgarcito, su corazoncito ahí. Eso. Muchas gracias por sus apoyos, por todo. Salude también a quien tiene usted ahí al lado. Me refiero, si está en su casa, tiene a alguien ahí, a su esposa, a sus hijos. Bueno, entre familias es muy difícil mantener la sana distancia, entonces es muy probable que entre ustedes sí puedan darse la mano. Entre quienes no, bueno, pues sí, así, de lejitos. Esto es en lengua de señas mexicano, esto es hola. Entonces, así que pueden empezar a usar eso y ser más incluyentes, hermanos. Creo que hemos fallado también en esas partes. Y bueno, pues de todas formas, yo también les mando un abrazo. Dios en su infinita sabiduría nos ha hecho seres sociales, por ello es que el ser humano requiere ese contacto físico, incluso por eso los papás hay que abrazar a los hijos a los padres, entre hermanos, y también entre nosotros nos damos un abrazo cuando nos vemos. No teman a eso, Dios lo ha instituido así. Y bueno, pues por mi parte es todo, hermanos. Que Dios les bendiga, que tengan una excelente semana. Muchas gracias por estar con nosotros y tengan la confianza de que Dios nos ayudará a pasar por esto. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a despedirnos con lo que conocemos como la oración modelo, registrada en Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13. Y yo espero, hermanos, que de verdad Iglesia Universal, y me refiero a la Iglesia de Cristo, Dios permita que esta oración nos una con un mismo propósito, con un mismo sentir, y que esta oración sea una oración modelo que podamos estar siguiendo día con día. Pongámonos de pie los que estamos aquí y oremos a Dios. Y obviamente pues seguiremos en contacto durante la semana por medio de las redes sociales. Que Dios les bendiga, hermanos, bendiciones a ustedes que están en sus hogares. Un fuerte abrazo, que Dios les bendiga. Así es que vamos a orar. Padre, en esta hermosa hora te damos gracias porque nos permite, Señor, concluir. Y yo sé que estamos concluyendo este culto, Señor, a ti. Este es el primer día de la semana en el que tu iglesia se reúne para celebrar al que vive y reina por los siglos, a Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador, quien ha sido el único que murió en la cruz del Calvario para darnos vida, para perdonarnos, para acercarnos, para reconciliarnos contigo. Gracias, Jesús, por ese sacrificio que hiciste en la cruz. Gracias, Espíritu de Dios, por ser tan bueno, tan generoso con nosotros y aplicar tu palabra y el sacrificio de Cristo en nuestro corazón.
Gracias, Espíritu Santo, que estarás con nosotros. Así es que te bendecimos por ello y te damos gracias. Gracias, Padre, por ser nuestro protector, nuestro proveedor. Te bendecimos y te damos gracias. Y ahora permite, Señor, que esta oración que tu Hijo Jesucristo nos enseñó a hacer, nos una en un mismo sentir, diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor se ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo del interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se deja oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Necios como niños, torpes cachorrillos, como nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora ciñete como un varón valiente, yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías, que dejaron todo por seguirme a mí, que rompieron compromisos con el mundo, solo por acordarme a mí? ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel
que me adoraban. ¿Dónde está la santidad de aquel José? ¿Dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer, y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amasen como aman sus caminos, se olvidasen los rencores del ayer, yo abriría las ventanas de los cielos y la tierra hoy vería mi poder. Mientras tanto aún te repito como antaño, buscadme, buscadme, buscadme y viviréis. Dios los bendiga, hermanos.